Y vi que hizo una publicación sobre el infierno que a mí me llamó bastante la atención, ¿no? Porque pues es bastante extensa y explicada. Y yo dije, wow, esto es un tema importante de hablar porque muy pocas veces, a veces uno escucha catequesis sobre el infierno en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, sacerdotes. De hecho, pues yo puedo decir que eh, así que directamente un sacerdote me haya dicho, si tú haces esto, vas directo al infierno. De hecho, puedo decir la frase que me dijo este sacerdote, me dice, el beato Carlo Acutis decía que la Eucaristía es la autopista hacia el cielo. Y dice él, y la pornografía es la autopista al infierno, ¿no? Me dice este sacerdote. Y yo me quedé como pasmado en ese momento porque yo digo, wow, o sea, necesitamos que sacerdotes nos digan las cosas así, ¿no? O sea, es importante que nos digan las cosas como son. Porque también, padre, yo, por ejemplo, hemos visto a sacerdotes dar declaraciones en redes sobre el infierno bastante que dejan como que desear, ¿no? O sea, inclusive uno lo comparó con el cuento, que como un cuento de niños, ¿no? Entre el malo y el bueno. Entonces, pues que era como una fábula para niños el tema del infierno. Yo también hablé con un sacerdote que es el papá de una amiga, y no se escandalicen, porque como que el sacerdote es el papá de una amiga. Bueno, sabemos que son sacerdotes para toda la vida, pero bueno, se enamoró y dejó el sacerdocio y se casó, pues, y es el papá de una amiga, pero sabemos que sigue siendo sacerdote para toda la vida. Bueno, en fin, estábamos conversando y pues en esta conversación también este sacerdote va y me dice que el infierno es un invento teológico, o sea que pues si existía un cielo, pues había que tener la contraparte, ¿no? Y otros dicen que es un estado y no es un lugar físico, ¿no? Donde tú realmente vas. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hablar sobre este tema que pues aparece tantas veces en la Biblia? Sí, ante todo, que yo el ejemplo que siempre pongo es este. Supongamos que el infierno no exista. Vamos, yo creo que el infierno existe, voy a partir Sí, de esa premisa, ¿no? Pero supongamos que el infierno no exista. Está el caso de Stalin, el famoso dictador ruso comunista, que mató mucha gente inocente, mató millones de personas, las torturó, las descuartizó. Y por ejemplo está el caso de un campesino que era un hombre bueno, un hombre de fe, que lo torturaron, lo descuartizaron simplemente por ser un hombre de fe, ¿no? Ese hombre murió ante la dictadura staliniana y con la más fuerte crueldad, ¿no? Entonces yo pongo siempre este ejemplo, ese hombre muerto y Stalin muerto en su cama, ¿no? Que Stalin murió en su cama, no murió tan bien, ¿eh? Porque resulta que nadie podía entrar a su aposento, tenía guardias por todas partes, y si alguien entraba estando en su aposento y no tenía permiso, Stalin la mandaba a matar. Dicen que wow. estuvo 48 horas agonizando porque nadie se animaba a entrar, hasta que al final un guardia dijo, ya pasó mucho tiempo, tenemos que ver qué pasa. Entonces derribó la puerta y el hombre estaba en su cama agonizando con cara demoníaca, dicen, ¿no? Que ningún médico lo pudo asistir porque, claro, nadie se enteró que se estaba muriendo. Es decir, no murió tan en paz, pero murió en su cama, podríamos decirlo, ¿no? Sí. Y el otro murió descuartizado, asesinado, golpeado, y realmente le violaron a la mujer, le mataron a la mujer, destruyeron toda su vida. ¿Podemos decir que Stalin y ese hombre tienen el mismo destino? Yo no sé si Stalin está en el infierno, aclaro, no lo sé, eso lo sabe solamente Dios. Pero por lógica, si no se arrepintió y si hizo, más bien dicho, en el caso de que no se haya arrepentido, que solamente eso lo sabe Dios, ¿no? Si se arrepintió, para mí está en el purgatorio, que ese es otro tema, ¿no? El purgatorio es otro tema, pero bueno, es un lugar de purificación, en fin. Pero si no se arrepintió, para mí lo lógico es que haya un lugar de castigo para un hombre que hizo tanta injusticia y para que este hombre tenga salvada la justicia que le corresponde, porque hay un acto de injusticia que en esta tierra nunca fue saldado. O sea, cuando no hay justicia en esta tierra,
hay que pensar que Dios no la deja pasar así nomás, ¿no? Eso lo dice la Escritura. La Escritura dice, nadie se burla de Dios, ¿no? Dios no es que te puedes burlar de Él y salir impune, ¿no? Lo mismo está el famoso campesino de la Revolución Francesa. El campesino que un soldado había violado a su mujer, había matado a sus hijos y lo estaba a punto de matar, ¿no? Y le dice, después de todo lo que está pasando, ¿usted todavía cree en Dios? Y el campesino le dice, esta es la mejor prueba de que Dios existe, porque me estás matando y me estás haciendo daño y voy a morir sin justicia en esta tierra. Desde el cielo voy a interceder por tu conversión, le dice, no te odio. Wow. Pero dice, acuérdate que existe la justicia divina y esta es la prueba más grande, que si no hay justicia en esta tierra, Dios va a hacer justicia por nosotros. O sea, yo creo que racionalmente Sí. hay algo que pide en nuestra alma, que exista la justicia divina y que exista el infierno. Porque después hay otro punto acá que yo no mencioné en mi post. Supongamos que yo le pegue una cachetada a un ciudadano común, que yo como sacerdote no lo voy a hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, que le pegue una cachetada a un ciudadano común. Voy a estar unas horas en la cárcel, ¿no? Eso es lo que me va a suceder, ¿no? Que voy a estar unas horas en la cárcel. Y después voy a pagar la fianza, me van a largar, voy a tener que ir a juicio, bueno, en fin. Ahora, si le llego a pegar una cachetada al presidente, y la cosa cambia, ¿no? Claro. Primero que el servicio secreto acá en Estados Unidos, si no termino muerto, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero puedo pasar no horas en la cárcel, puedo pasar hasta 2 años en la cárcel, ¿no? Y uno dice, a ver, es la misma cachetada a un ciudadano común que la cachetada al presidente. ¿Por qué esa diferencia? ¿Qué varía? Lo que varía es la dignidad de la persona. Mientras el presidente representa al país, por más que yo a Biden no lo quiera, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero mal que me pese, Biden representa al país, ¿no? Entonces, cuando uno le está pegando una cachetada al presidente de Estados Unidos, le está pegando una cachetada a todo el país, ¿no? No Claro. tengo esa tentación, no le pegaría a nadie, es simplemente un ejemplo. Pero varía la pena de acuerdo a la dignidad de la persona. Ahora, una ofensa a Dios, pensemos lo que es una ofensa a Dios. No es un ciudadano común, no es el presidente, es el Dios eterno todopoderoso. Una ofensa contra Dios merece una pena infinita de por sí. O sea, si un golpe contra un presidente merece una pena más grave, Dios, que es una persona eterna y que es lo más amable, lo más adorable, su majestad es infinita, es justo que si hay una ofensa contra Dios, que haya una pena infinita para esa ofensa. Obviamente infinita es su misericordia también, pero nosotros no nos hubiésemos podido salvar si no hubiese sido por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque para haber pagado esa ofensa infinita había que ser tan infinito como Dios. El hombre no lo es, ¿no? Así que, y lo tenía que pagar el hombre, por otra parte. Bueno, Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para poder cargar sobre sí todos nuestros pecados, ¿no? Eso es tal cual. Pero la ofensa a Dios de por sí pide un castigo infinito. Entonces, es justo que exista el infierno por ese lado. Esto del punto de vista racional y del punto de vista teológico, esto es así, ¿no? Ahora, después, lo que decía volviendo a lo que decías tú de este sacerdote reducido al estado laical, que dijo lo que dijo, bueno, sí. Si eres católico, voy a empezar por este punto. Si eres católico, no puedes negar que el infierno existe. Empecémosla por ahí, ¿no? Porque sería negar un dogma y hay que entender esto. En la Iglesia Católica se niega un dogma y se niegan todos los demás. Entonces, si quieres permanecer católico, no puedes negar la existencia del infierno. Ahora, los dogmas no son irracionales, por eso yo hice toda esta explicación anteriormente, ¿no? Los dogmas superan nuestra razón, pero no la contradicen para nada, no es que haya una contradicción. El infierno, si queremos negarlo, tenemos que negar la Escritura, porque Jesucristo lo menciona 30.000 veces, o sea, creo que 17 o 18 veces lo menciona en el Nuevo Testamento. Habla, por ejemplo, de los cabritos y de las ovejas, ida al fuego eterno. Después habla de las vírgenes necias
y de las vírgenes prudentes, ¿no? También, por ejemplo, el famoso rechinar de dientes, las tinieblas, ¿no? Y después habla muchísimas veces del gusano que no se extingue, ¿no? O sea, justamente atesorad tesoros en la tierra, ¿no? La famosa frase. Se habla muchísimas veces del infierno en la Escritura. Algunos tratan de decir que la palabra Gehenna significa la palabra como que tirar a un tacho de basura. Pero aún así, cuando hablamos de tirar a un tacho de basura, tenemos que ver el contexto de, por ejemplo, fuego eterno. No hay manera de, eso es literal, ¿no? No hay manera de realmente cambiar las palabras ahí. Es fuego eterno. Algunas sectas traducen partición eterna. Sin embargo, esa traducción es falsa porque la palabra inferus, ¿no? De la parte inferior, ¿no? Eterna, ¿no? Se refiere justamente al infierno, ¿no? No se refiere, digamos, a una partición o una... Y pongámosle que queramos decir partición. Partición eterna, si es eterna, significa que es para siempre y que realmente es un castigo eterno. Entonces, no hay manera de arreglarla por ese lado, ¿no? Entonces, sí, o sea, está primero el magisterio de la iglesia, pero también están las Sagradas Escrituras. Si vamos al libro de los Macabeos, en el libro de los Macabeos, el mismo Macabeo cuando lo estaban matando, le dice al soldado, ¿no? Yo espero la resurrección de los muertos, en cambio a ti te espera el castigo eterno, ¿no? O lo mismo, por ejemplo, hay un salmo que dice, ¿quién de nosotros habitará un fuego devorador? ¿Quién de nosotros habitará una hoguera perpetua? ¿No? O sea, eso está en los salmos también. Hay referencia al infierno tanto en el Antiguo Testamento, pero sobre todo en el Nuevo Testamento. Y después, obviamente, que los santos padres, empezando por San Agustín, después, antes de San Agustín, el mismo San Ignacio de Antioquía, el mismo San Dionisio Areopagita, el mismo San Cipriano, todos los discípulos de los apóstoles hablan del infierno, del castigo eterno para las almas que son infieles al Señor, ¿no? Entonces, Padre, tradición, Biblia. se está nuevamente como pixelando la imagen. Se está como A ver, distorsionando un ¿están poquito escuchando la bien imagen. igual? Sí, lo sigo escuchando bien. Escriban en los comentarios si lo escuchan y lo ven bien, pero creo que la imagen sí se está como ¿Ahora? distorsionando. Ahí está un poquito mejor, pero no del todo, sí, no del todo nítida. Sí, pues si ¿Ahora? quiere, pues luego podemos probar con el celular si quiere para que Ujú. lo tenga. Yo me veo bien, no sé realmente, por ahí me ves tú así, pero yo no veo ese problema que estás marcando tú, ¿no? Sí, No sé porque por cómo... ejemplo, hubo personas que escribieron en los comentarios que sí se veía como un poquito pixelado. Escriban allí, Ah, porfa, ok. si ven también al padre pixelado. Ahí mejoró un poco. Padre, No, no, quería también hablar precisamente siguiendo hablando de este tema, ¿no? Que por supuesto, pues la misma palabra de Dios habla de la existencia del infierno, pero pues como repito, pues muy pocas veces se habla, algunos de nuestros pastores lo niegan, otros hablan de que pues es una especie de estado, de que pues te pierdes de la gracia de Dios, pero no es como un lugar físico que te vas a quemar eternamente, sino que te pierdes pues de vivir la vida eterna y vivir la gracia de Dios. Otros hablan de que el infierno se vive acá en la tierra. Eso es un dicho muy popular, ¿no? No sé de dónde viene este dicho, pero dice que uno vive el infierno es acá mismo en la tierra. Y también por supuesto, estamos claros que no estamos obligados a creer en revelaciones privadas, pero pues hay revelaciones privadas aprobadas por la iglesia, donde pues hay santos que hablan y tuvieron visiones del infierno, o por ejemplo los pastorcitos de Fátima, y pues sí te hablan pues como de un lugar en llamas y un lugar de tormento, ¿no? ¿Qué podemos responder a estas revelaciones privadas que no estamos pues tampoco obligados a creerlas? lo de
el infierno es un estado, lo he escuchado muchas veces, pero no es la doctrina tradicional del infierno. O sea, durante 2000 años la iglesia dijo que el infierno era propiamente un lugar, ¿no? Y es más, Santo Tomás de Aquino en la Suma contra Gentiles, la Suma contra Gentiles la escribió contra los musulmanes para refutar a los filósofos musulmanes. Pero cuando habla del infierno, él dice, los ángeles tienen potestad sobre la materia. Ellos pueden tomar figuras humanas, pueden tomar figuras materiales, pero así como tienen poder sobre la materia, también Dios puede, por permisión divina, apegarlos a la materia, o sea, que queden apegados a la materia por un castigo divino. Entonces Santo Tomás dice que es así como los demonios en el infierno pueden sufrir las llamas eternas, ¿no? Eso es lo que dice. Pero hay un punto que Santo Tomás toca, que es la resurrección de los muertos. Y justamente ahí el santo dice que así como y no lo dice el santo, lo dice Jesús también, ¿no? Así como los buenos resucitan para la vida eterna, los malos resucitan para la condenación eterna. Están las famosas 4 postrimerías, que son juicio, muerte, juicio, cielo e infierno. Cuando nosotros nos morimos, inmediatamente somos juzgados y nuestra alma ya es sentenciada, o sea, o vamos al cielo o vamos al purgatorio para después ir al cielo, las almas del purgatorio están salvadas ya, o vamos al infierno. Pero, por ejemplo, en la resurrección de los muertos no es que la sentencia va a cambiar. Los que estaban en el cielo van a quedar ahí. Los que estaban en el purgatorio van a ir al cielo. Y los que van al infierno, los que están en el infierno van a quedar ahí, ¿no? No van a salir. Pero la resurrección va a ser para la condenación, o sea, vamos a estar en nuestros cuerpos, con nuestra alma y nuestro cuerpo, tanto en el cielo como en el infierno. Y para que haya un lugar tiene que haber relación de 2 cuerpos. Y justamente si hay más de 2 personas condenadas, ya eso es un lugar, digamos, porque hay relación entre 2 cuerpos físicos, ¿no? Entonces el infierno es un lugar también que tiene que tener algo que ver con lo material y con lo físico, aunque es sobre todo espiritual, lo mismo que el cielo. Pero, digamos, si somos cuerpo y alma, Dios también ha creado las cosas para los hombres. Y también tanto en el cielo como en el infierno va a estar la espiritualidad, pero también la materialidad por ese lado, ¿no? Entonces, no es un estado. Y alguna persona acá puede decir, bueno, pero en realidad nadie estuvo en el infierno para poder saber cómo fue. Por más que tengamos las revelaciones privadas, bueno, no importa, lo que sí sabemos, porque esto está en la escritura. Si me permites explicar, por ejemplo, la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, creo que ahí tenemos una especie de explicación que Cristo tomó un ejemplo real, ¿no? En el tiempo de Israel, la boda duraba 2 partes, o sea, primero hacían el cambio de votos, en el tiempo de Jesús, ¿no? Se casaban en la sinagoga. Pero después, no es que inmediatamente los esposos iban a vivir juntos, no. Lo que sucedía es que el esposo tenía que ir a buscar a la esposa a la casa y llevársela a su casa. Y eso podía pasar en 3 meses, en 6 meses, en 1 año. Nadie sabía cuándo el esposo iba a buscar a la esposa. Y solamente el día que el esposo iba a buscar a la esposa mandaba un mensajero que decía, ya viene el esposo, salid a recibirlo. Lo que sucedía era que cuando el esposo llegaba, que podía llegar a medianoche, entrabas a la boda con el esposo o quedabas afuera, ¿no? Y si el esposo cerraba las puertas, quien quedaba afuera no participaba de la boda. Y era una tristeza total. Todo israelita sabía que perderse una boda era perderse uno de los momentos más felices en la vida de un israelita, porque estaban 8 días festejando, bailando, comiendo, y perderse una boda era lo peor de lo peor para un israelita, ¿no? Bueno, Cristo usa esa imagen como diciendo, es muy triste condenarse. Y los santos padres dicen que la máxima pena en esta tierra, supongamos el máximo sufrimiento, bueno,
no es nada comparado con el mínimo sufrimiento en el infierno. O sea, el máximo dolor, la máxima pena, perder un hijo, por ejemplo. Perder un hijo es terrible, no se lo deseo a nadie, pero perderlo a Dios es peor que perder un hijo. Ese es el punto, ¿no? Entonces, sí, el infierno podemos decir que es un lugar físico y es un lugar que realmente está preparado para el diablo y sus ángeles, pero también está preparado para aquellos que han rechazado la misericordia de Dios, porque acá está el punto. Dios no te condena solo, o sea, te condenas por rechazar la misericordia de Dios. Y termino diciendo esto: si el diablo y los condenados, y también Satanás y todos los demonios y todos los condenados, si ellos pidiesen perdón, Dios los perdonaría. Esto es otra de las cosas que dice Santo Tomás, ¿no? Que si Satanás pidiese perdón y cualquier condenado pidiese perdón, se salvarían. Pero el punto está que nunca van a pedir perdón. Ahí está la pena máxima. ¿Por qué razón? Porque cuando uno muere y uno rechaza a Dios por el pecado mortal, uno muere y lo rechaza a Dios para siempre. En cambio, cuando uno muere en gracia, uno acepta la misericordia de Dios para siempre. Entonces, en la potencia de Dios siempre está la posibilidad de perdonar. El problema está en nosotros, que si nos condenamos por culpa propia, porque quisimos rechazar la misericordia divina y nunca más la vamos a aceptar, ¿no? Ahora, recientemente se hizo viral, y no sé si fue que, pues, como suele suceder, tergiversan las palabras del Papa, pero el Papa, pues, habló, de hecho, ha hablado muchas veces sobre el infierno, ¿no? De hecho, el Papa lo ha hecho ya en varias oportunidades, pero como en una última entrevista dijo, me gustaría creer que en el infierno no hay nadie por la misericordia de Dios, ¿sabes? Pero él no está diciendo que no hay nadie, o sea, él solo dijo, me gustaría creer, ¿sabes? Como una obra de misericordia, o sea, me gustaría creer que no hay nadie en el infierno. No sé si usted escuchó esas declaraciones del Papa, porque se malinterpretaron, ¿no? Y como muchos decían, el Papa salió diciendo que el infierno era un estado, que el infierno no existe, que el infierno no hay, que está vacío el infierno. No sé si usted escuchó esas declaraciones del Papa. Sí, la escuché, y claro, cuando uno trata, el tema está que con respecto a eso te voy a decir una cosa. Tampoco se puede defender lo indefendible, ¿no? Porque si bien el Papa no dijo eso que justamente le atribuyen, ¿no? Tengo que decir que, bueno, que tampoco me pareció, con todo el respeto voy a decirlo, tampoco me pareció que había necesidad de decir una cosa así, ¿no? Y ahí me voy a parar porque yo me prometí a mí mismo que jamás voy a hablar mal del Papa, o sea, no voy a hablar mal nunca del Santo Padre. Pero yo esas palabras, porque yo hablo italiano, ¿no? Entonces, yo más o menos, el Papa dijo, questo non è un dogma, questo è un pensiero, soltanto miei pensieri, dijo así, ¿no? Y dijo así, ¿no? Il mio desiderio sarà che l'inferno sarebbe vuoto. O sea, mi deseo sería, Sí. o será, que el infierno quede vacío, ¿no? El tema está cuando dijo esto no es un dogma de fe, sino que esto es mi opinión, una cosa así, ¿no? Yo lo que puedo decir es, yo no lo hubiese dicho de esa manera, me pareció que, bueno, que por ahí, dicho de esa manera, se podía malinterpretar sus palabras. Al mismo tiempo, bueno, aplico lo que dice San Ignacio de Loyola, porque esto también para todos los católicos papofóbicos que muchas veces se la pasan saltándole a la yugular al Papa, ¿no? Y pierden el respeto de que es el vicario de Cristo, ¿no? Yo lo que digo acá es, las palabras yo las hubiese dicho de otra manera, o sea, yo no lo hubiese dicho así como lo dijo él, no me considero más sabio que el Papa, pero como él dijo que no es un dogma de fe, sino que es su opinión, bueno, yo doy la mía, pese a que realmente no soy el vicario de Cristo y también me puedo equivocar, ¿no? Pero para los papofóbicos que les saltan a la yugular al Papa todo el tiempo, también está lo que dice San Ignacio de Loyola. San Ignacio dice que hay que salvar la intención del prójimo, a menos que a mí me conste totalmente la mala intención y la mala voluntad del prójimo.
Yo acá al Papa le salvo la intención. Él quiso por ahí hablar un poquito más de la misericordia de Dios y no tanto de su justicia. De decir, bueno, Dios quiere que todos los hombres se salven. Y yo supongo que el Papa diría también de Dios sería el deseo. Si Él quiere que todos los hombres se salven, Dios querría que el infierno esté vacío y que no haya nadie ahí, ¿no? Por ese lado la podemos entender de esa manera, ¿no? Que Él enfatizó la misericordia de Dios, que quiso decir, bueno, Dios quiere que todos se salven, Dios no quiere a nadie en el infierno, ojalá el infierno estuviese vacío, como lo quiere Dios, ¿no? Como es su voluntad primera. Ahora, lamentablemente, eso es lo que quiere Dios y no necesariamente lo que queremos los hombres, porque San Agustín dice, quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero no todos los hombres se quieren salvar. Entonces, los que están en el infierno están no porque Dios los haya condenado, sino porque ellos se condenaron al rechazar la voluntad de Dios y al rechazar su misericordia, ¿no? Entonces, para concluir, yo no creo que el Papa niegue el infierno. Eso no es así. Yo creo que el Papa acepta todos los dogmas de la Iglesia Católica. Simplemente el Papa expresó algo que quiso enfatizar la misericordia de Dios de alguna manera u otra, pero claro, de la manera en cómo lo dijo, como por ahí se hubiese quitado al inicio eso, bueno, esto no es un dogma, sino que esto es opinión mía, y se hubiese dicho, bueno, el infierno no está vacío, pero digamos... Me gustaría pensarlo. Me gustaría pensar como una imaginación mía que el infierno lo estuviese. Si hubiese dicho una cosa así, quedaba más claro. Pero bueno, como dice San Ignacio, salvémosle la intención, sobre todo porque es el Santo Padre. Y por otra parte, me parece que sí, que también a mí muchos católicos me saltan a la yugular por muchas veces defenderlo al Papa en ciertos puntos. El tema está que cuando es justo, es justo. Hay católicos que ni lo leen al Papa. Ese es el punto, ¿no? Yo veía críticas, por darte un ejemplo, ¿no? Yo veía críticas al Papa con ciertos discursos y yo después voy, leo el discurso y resulta que el Papa no dijo lo que dicen que dijo, ¿no? Sino que justamente le quitaron de contexto una parte y dijeron, bueno, el Papa dijo tal cosa. Cuando dijo, ¿quién soy yo para juzgar a un gay? Por ejemplo, dijo una cosa así, ¿no? Y yo después me miré la entrevista completa y dijo, mi opinión es la opinión del catecismo de la Iglesia Católica. Dijo, una cosa es la orientación y otra cosa es el acto. No hay nada malo con eso. O sea, lo que dijo fue verdad y el acto homosexual, o sea, el tener sexo con otro hombre o, por ejemplo, cualquier acto homosexual, eso es lo que es pecado. Pero si una persona tiene tendencia homosexual y vive en castidad y no tiene novio, ni amigovio, ni nada de eso, esa persona se puede santificar, porque lo que es pecado es el sexo fuera del matrimonio, y el matrimonio es entre hombre y mujer. Pero si el homosexual vive en castidad y no tiene relaciones con nadie, ni amigobios, ni novios, entonces puede ser santo y puede santificarse, porque está viviendo en castidad como estoy viviendo en castidad yo, ¿no? Entonces, por eso, cuando es justo, es justo. Hay que saber leer lo que el Papa dice antes de criticarlo. Entonces, con respecto a esto del infierno, yo creo que se aplica, yo no lo hubiese dicho así para nada, obviamente. Ahora, hagamos lo que dice San Ignacio, salvémosle la intención, interpretemos la palabra del Papa en católico, ¿no? El infierno no está vacío, pero es el deseo del Papa de que esté vacío, como es el deseo de Dios que todos se salven. Lamentablemente, no está vacío ni todos están salvados porque en el infierno hay gente que ha rechazado la misericordia divina, ¿no? Así es, así es. Queridos hermanos, estamos teniendo un excelente tema con nuestro querido hermano el Padre Tomás, así que por favor recuerden darle like al video y compartir, comentar de qué lugar te estás conectando, si le quieres enviar saludos también al Padre, lo puedes hacer a través de los comentarios, así que recuerda darle like, comentar y compartir. Padre, se sabe que pues a través del arte, de la pintura,
pues se, se ¿cómo decirlo? Se ilustró la figura del diablo y de demonios como seres horrorosos con cachos y fuego en los ojos y cola y todo esto. Pero esto fue más una representación para mostrar el mal, ¿no? Porque pues un demonio es un ser al igual que los ángeles de luz, no tienen cuerpo, ¿no? ¿Por qué hay veces que también en revelaciones privadas, yo por ejemplo tengo acá un testimonio de un señor que pues él dice y tiene la evidencia de que estuvo muerto durante tantos minutos en una enfermedad, un accidente, no recuerdo. Y él habla de que él estuvo en el infierno, ¿no? Y vuelvo y repito, yo cuando hago estos testimonios siempre le digo a las personas, estas son revelaciones privadas, o sea, no hay que creer 100% o nada, inclusive no nos va a hacer mal católicos si no creemos lo que nos está diciendo el hermano. Pero pues él acá pues habló sobre que estuvo en el infierno y pues que estuvo en el medio de demonios y describió los demonios de varios niveles que había en el infierno y describió inclusive la forma, ¿no? Y pues como él hablaba, yo no sé si ustedes han visto la película del Señor de los Anillos, ¿no? De los orcos y todas estas cosas. Como él lo describía, yo me lo imaginaba tal cual porque era muy parecido a estas escenas de estas películas. Entonces, cuando alguien pues cuenta estas experiencias de estos demonios, de estas formas, ¿eso es realmente católico creerlo de esa forma? O pues también puede ser imaginación de lo que hemos visto durante toda una vida de fe, ¿no? En películas o escritos o pinturas. Lo que hay que decir es lo que dice Santo Tomás al respecto, que la corrupción de lo óptimo es la peor de todas. El Satanás era el mejor querubín, porque es un querubín. O sea, los querubines son, están las jerarquías angélicas, serafines, querubines, tronos, principados, potestades, dominaciones, ángeles, arcángeles. Bueno, son jerarquías angélicas, ¿no? Los querubines son aquellos que se caracterizaban por su inteligencia, eran los ángeles más inteligentes de Dios, y Satanás, Luzbel o Lucifer, más bien dicho, ¿no? Era el ángel más inteligente que Dios tenía. Por eso, cuando se dice no hay que entrar en diálogo con el demonio, bueno, el demonio es mucho más inteligente que todos nosotros, entonces hay que tener cuidado por ese lado. El Pero la Papa lo ha misma, dicho también. el Papa también, sí. La misma escritura de cuando habla de la caída de los ángeles, ¿no? Eso está prácticamente en el libro del Apocalipsis. Dice que la belleza que tenía, justamente esa belleza, pasó a ser fealdad, ¿no? O sea, eso óptimo, porque Dios lo creó bueno, ¿no? Dios al demonio lo creó bueno, lo creó bello, lo creó con todas las bellezas angélicas. Fue tal su belleza y tal fue su fealdad cuando, digamos, cayó en el pecado, ¿no? Cuando cayó en esta famosa trampa de querer servirse a sí mismo y no servirlo a Dios, ¿no? Entonces, nosotros somos seres humanos. Los ángeles no tienen cuerpo, no se los puede oler, no se los puede gustar con la boca, no se los puede escuchar. Son seres espirituales puros y son seres más perfectos que nosotros, ¿no? Lo único que no es más perfecto el ángel no es más perfecto que el sacerdocio, ese es otro tema. El sacerdocio, como viene de Cristo, es más perfecto que la potestad angélica y que todas las potestades angélicas. Wow. Pero ese es otro tema, porque al mismo tiempo el sacerdote es una persona que es tan pecador como cualquier otro y tiene el orden sagrado, que es más grande que las potestades angélicas por pertenecerle a Jesucristo. Bueno, es otro tema ese, pero el punto está, el ángel es más perfecto en su naturaleza que todos nosotros, porque cuando toma una decisión, nosotros los hombres con nuestra voluntad decimos, bueno, hoy quiero ir a jugar al fútbol y mañana digo, no, no tengo ganas, me siento mal, no voy. El ángel cuando toma una decisión no cambia, la toma para siempre, ¿no? Lo mismo, el ángel puede dudar, puede tener dudas, sin embargo, una vez que se decide, no lo vas a sacar de ahí porque tiene voluntad perfecta, ¿no? Y lo mismo, la inteligencia es una inteligencia perfecta.
Entonces, dicho todo esto, ¿no? Como es tan la grandeza angélica y es tan la belleza angélica, cuando lo rechazan a Dios, su fealdad espiritual es mucho más grande de lo que era su belleza anteriormente. Ahora, la pregunta que a alguno les surgirá es, ¿pero qué? ¿Nosotros vamos a poder ver la fealdad de los ángeles? El tema es que los ángeles también tienen poder sobre la materia. Acordémonos de eso. Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, sobre todo en la destrucción de Sodoma y Gomorra, los ángeles tenían figuras humanas, se presentaron como dos hombres, por ejemplo, ¿no? Lo mismo dicen que el perro de Don Bosco que lo protegía era un ángel, o sea, un ángel que había tomado la figura de un perro. La realidad es que los ángeles pueden tomar figuras, ¿no? Figuras así materiales, humanas. Entonces, esas figuras de los orcos, esas figuras de los demonios con los famosos cuernos, eso es simplemente para mostrar la fealdad de los demonios, de Satanás, que realmente por el pecado tienen una fealdad tremenda. Dicen que el alma en pecado mortal, si la pudiésemos ver, esto lo decía el mismo Padre Pío, que si nosotros pudiésemos ver un alma en pecado mortal, nos moriríamos del espanto. Él, por ejemplo, decía, es un alma llena de víboras, llena de, por ejemplo, camaleones, llena de ratas, ¿no? Como que la fealdad del alma en pecado mortal es tremenda. Bueno, lo mismo la fealdad de un demonio, la fealdad de Satanás. Pero lo que nosotros podemos ver si tenemos revelaciones privadas, ¿no? Es lo que realmente nuestros sentidos pueden captar. Por ahí Dios quiere mostrarle a esa persona la fealdad de los demonios a través de esas figuras, ¿no? Que realmente los demonios tengan esas figuras, no, no las tienen, y lo podemos decir de entrada porque ellos no tienen materia. Ahí está el punto. Lo mismo los ángeles, las famosas descripciones de los ángeles con las alitas o Sí. con la aureola, esos son figuras humanas para poder describir a los ángeles. Sin embargo, los ángeles no tienen cuerpo. Vamos a poder verlos tal cual como son cuando estemos en el cielo. Y lo mismo, los condenados verán a Satanás o a los demonios tal cual como son en el infierno. Y dicen que la fealdad espiritual es mucho más grande que la fealdad corporal, en el sentido, no podemos describirlo porque ninguno ha estado allí, pero eso son figuras materiales, humanas, para mostrarnos a nosotros, bueno, fíjense si esto te hace asustar, la figura de un dragón, de un orco, de una serpiente. Eso no es nada comparado con lo que el demonio verdaderamente es, ¿no? Y termino contando una anécdota. Yo no, aunque todo sacerdote es exorcista por ser sacerdote, sin embargo, no todos tenemos el permiso, ¿no? Sí. Y yo una vez asistí a una chica que no estaba propiamente poseída, pero tenía algo que se llamaba obsesión diabólica, que es cuando el demonio de alguna manera la molesta, ¿no? Y fui a bautizarla. Y me acuerdo que fui con un policía, porque yo le dije, mejor es necesario que estés presente porque no puedo estar solo con esta persona, en fin. Me acuerdo que le hice una oración de liberación de las que podemos hacer los sacerdotes, que no tenemos permiso para Sí. exorcizar así con un exorcismo solemne. Y la chica empezó a hacer un sonido de serpiente, un sonido muy, muy Wow. así, que realmente nunca tuve tanto miedo en mi vida. Eso fue lo que yo le hablaba. No puedo dar muchos detalles porque todo esto es bastante privado, solamente doy Sí. este detalle. Lo que puedo decir es ni siquiera ladrones, ni siquiera cosas, o sea, realmente sentí un miedo que era un miedo espiritual, ¿no? Y cuando terminé y cuando la bauticé a esta chica, la voz, el cuerpo, todo le cambió. Es como que terminó, era completamente otra persona y estaba súper desgastada y súper cansada. Pero esto es como para ejemplificar que, bueno, que el demonio es horrible. Ahora, ¿cómo será esa fealdad? Lo podemos saber un poco por la fealdad de las cosas materiales. Sin embargo, eso no es nada comparado con la verdadera fealdad del demonio, como también los ángeles que son buenos, ¿no? La belleza de esta tierra no es nada con la belleza del cielo, o sea, es como que es todo lo contrario por ese lado, ¿no?
Padre, ¿qué decir, por ejemplo, de los protestantes que pues ellos creen pues las famosas solas de Lutero que solo con la fe ya son salvos? Ellos inclusive ridiculizan el purgatorio y pues dicen que pues solamente con aceptar a Jesucristo, pues con su oración que ellos hacen de aceptación, ya con eso son salvos. ¿Qué pasa con esas personas que pues creen que solamente con decir, pues yo creo en Cristo, mi Salvador, soy salvo, ya no voy al infierno? Esas personas pueden ir al infierno solamente o con decir, ya creo en Jesús, ya estoy salvado. ¿Qué pasa con estos protestantes que tienen esa creencia? Ante todo, yo siempre los protestantes cuando me hablan de la Biblia, yo conozco la Biblia y yo la acepto como palabra de Dios, pero lo primero que les digo es demuéstrame que la Biblia es palabra de Dios. Ese es el primer punto, porque ellos no lo pueden demostrar. Ellos dicen, por ejemplo, de 1 Timoteo 2:13, o me parece que era 2:13 o 2:16, que toda escritura es útil para enseñar o toda escritura es inspirada por Dios. Claro, pero toda escritura se refiere también al Corán, se refiere también a los libros de la India. ¿A qué escritura se refiere? ¿Dónde aparece en la Biblia que la Biblia tiene que tener 47 libros del Antiguo Testamento y 26 libros del Nuevo Testamento? ¿Y dónde dice la Biblia que solamente haya que creer en la Biblia y no haya que creer en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en Juan 21:25 dice que Cristo hizo muchas cosas y dijo otras que no están contenidas en este libro. Eso habla de la tradición de la iglesia. Claro. Si vamos al caso, los primeros 4 siglos del cristianismo eran muy pocos los que tenían acceso a la Biblia. El pueblo se guiaba por la tradición oral, ¿no? El pueblo se guiaba por la tradición oral. Entonces, los protestantes, por empezar, tienen la Biblia gracias a la Iglesia Católica, mal que les pese. Eso es así. Sí. Porque en el concilio de Cartago fue el concilio que determinó que tales libros son inspirados, tales otros no lo son, pero tenemos la Biblia así como la tenemos gracias a la Iglesia Católica. Pero, volviendo, acá entramos en varios temas, voy a contestar a tu pregunta. Está el libro de Santiago, que justamente Lutero lo desechó, él convirtiéndose en magisterio para sí mismo. Lutero lo desechó porque iba en contra de su doctrina de, digamos, la sola fe, ¿no? Santiago dice, ¿de qué me sirve tener fe si no tengo obras? Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te demostraré mi fe. O sea, no basta creer en Jesucristo. ¿Hay que creer? Sí. ¿Bastan solamente las obras? No, porque ante todo lo más importante es la gracia de Dios. O sea, también acá hay que mantener un equilibrio. Mis obras por mi propia fuerza no me voy a salvar, por mi propia fuerza, porque soy débil, soy pecador, necesito de la gracia de Dios. Es por eso que necesitamos de la confesión, de los sacramentos, ¿no? Porque somos débiles. Sin la gracia de Dios, Cristo lo dice, sin mí nada podéis hacer, ¿no? Pero dicho esto, también lo que hay que decir es que Lutero estaba equivocado porque él decía, peca fuerte, pero cree más fuertemente aún. Como diciendo, Sí. bueno, por más que seas violador, por más que seas asesino, por más que seas lo que fuere, te vas a salvar con el simple hecho de creer. San Pablo tampoco esto lo creía, y hay que decirlo de esta manera. San Pablo no decía que solamente la fe en Jesucristo nos salvaba, ¿no? Porque San Pablo también, por ejemplo, en 1 Corintios 4:5 dice, expulsen al perverso de entre ustedes. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo alguien puede ser perverso si creía en Jesucristo? Claro, estaba con ellos. Exactamente, si dicen expulsen al perverso de entre ustedes, San Pablo está diciendo son necesarias las obras, no es solo lo que crees, es necesario practicarlo también, ¿no? Entonces, una persona que cree en Jesucristo, pero que cree que se va a salvar simplemente por la fe en Jesucristo, ahí entra lo que nosotros predicamos sobre la conciencia de la persona y sobre el tema de si realmente esa persona es consciente de que su religión es falsa. Porque nosotros los católicos creemos que la única religión verdadera es la católica.
y que realmente esa es la religión fundada por Jesucristo, ¿no? Y hay un dogma que dice que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación por ese lado, ¿no? Le iba a preguntar sobre eso. Claro, entonces, ¿cómo se salva un no católico? No se puede salvar por su religión no lo salva, no se puede resalvar por sus falsas creencias, pero se puede salvar si tiene ignorancia invencible. ¿Qué quiere decir ignorancia invencible? Y acá muchos dicen, bueno, prefiero tener ignorancia invencible. Es que no se sabe si la tienes, porque justamente si ves la verdad, ya no la tienes más. Ahí está el punto. Dios por algún motivo no a todos les revela la verdad directamente. Es decir, no a todos, al musulmán que está en Arabia Saudita, que no tiene ninguna posibilidad de conocer el cristianismo porque ahí no se permite la predicación del evangelio, claro. No se permite absolutamente nada. El Islam no lo puede salvar. Sus falsas creencias, nada de eso lo puede salvar. Ahora, ¿cómo se puede salvar un musulmán? Por su buena voluntad, o sea, si sigue la voz de su conciencia. Cuando la voz de su conciencia le reprocha algo, ahí es cuando comete pecado si no la sigue y se puede condenar por no seguir la voz de su conciencia. Ahora, cuando la voz de su conciencia lo aprueba, ahí él, siguiendo la voz de su conciencia, él lo sigue a Jesucristo, porque Cristo es el que le habla a su conciencia. Pero ese musulmán está accidentalmente en el error. O sea, él si conociera la verdad, si supiera que la verdad está en la Iglesia Católica, no dudaría un segundo en abrazarla. O sea, no dudaría un segundo en convertirse. Ahora bien, supongamos que un musulmán dice, yo sé que la Iglesia Católica es la verdadera, no tiene ignorancia invencible, lo sabe, o tiene la duda y no se la saca. Ahí está el punto. Tiene la duda y sin embargo decide no sacársela para decir, bueno, pero es mejor, puede que la Iglesia Católica sea la verdadera, pero me quedo en el Islam porque puedo tener muchas mujeres, en fin. Si ya no tiene ignorancia invencible, no se puede salvar si no se convierte. Ahí está el punto, ¿no? Esto que dije del musulmán se aplica al judío, al budista, al protestante, a todo el mundo. Quiero hacer una pregunta, padre, porque es muy interesante, pues, este tema, sí, de China, por ejemplo, donde no se permite tampoco el cristianismo y son perseguidos y pues torturados, inclusive asesinados, en Nigeria, todos estos países que actualmente están persiguiendo y matando a cristianos, ¿no? Que por cierto, pues son cristianos católicos, ¿no? En su mayoría. Ahora, padre, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la persona que nació en un hogar católico? Igual que no sea tan practicante, pero bueno, se le dio las herramientas, o sea, nació católico, fue bautizado, hizo su primera comunión, inclusive hicieron confirmación, incluso se casaron por la Iglesia Católica, pero por su poca formación, como dicen por allí, católico ignorante, futuro protestante. Y ahora, porque tengo muchas familias así y amigos, ¿verdad? Y ahora están en un culto, en una secta protestante, renegando de la fe católica, pero pues cada domingo y tienen la Biblia y leen la Biblia, dicen Jesucristo y Jehová y pues hacen buenas obras de caridad y se sienten que son, y realmente pues son buenas personas, pero rechazaron la fe católica que se les fue otorgada. Esas personas, padre, ¿podrían alcanzar la salvación o qué pasa en ese sentido? Yo diría que con el modernismo reinante, ¿eran católicos o eran modernistas? Porque esa es una buena pregunta para mí, ¿no? El modernismo no es el catolicismo. Eso es una de las cosas que uno tiene que sacarse de la cabeza, ¿no? La gran mayoría de las personas católicas que dejaron el catolicismo y se fueron a las sectas, recibieron formación modernista, porque si no, no dirían las cosas que dicen. O sea, claro. Muchas veces dicen, no, bueno, porque en la Iglesia Católica no te enseñan a usar la Biblia, lo cual puede ser verdad. Tenemos que hacer un mea culpa. Los católicos por mucho tiempo no les enseñamos a los fieles la Biblia, pero había una razón para eso. La razón era porque la Biblia se les explicaba
los fieles la estudiábamos los sacerdotes y se la explicábamos a los fieles en la predicación oral, lo cual eso la iglesia lo ha hecho por 4 siglos al inicio, o sea, no es una cosa nueva, ¿no? Por decirlo así. Pero el punto está de que cuando uno habla con muchos de los ex católicos que abandonaron la fe, ellos piensan, por ejemplo, que nosotros adorábamos imágenes. Cuando nosotros no adoramos imágenes, es Claro. decir, yo creo que todos nuestros hermanos protestantes tendrán una foto de la hija, del hijo, y no es que cuando besan esa foto están besando, están, digamos, amando ese pedacito de papel, no, están directamente amando a su hijo, a su hija, que está representado en ese, digamos, pedacito de papel, ¿no? Lo mismo, las imágenes en la iglesia, nosotros las veneramos, pero no las adoramos, que son 2 cosas distintas. Nosotros esas imágenes nos recuerdan los santos que están en el cielo. Y justamente una de las cosas que yo les saco a nuestros hermanos protestantes es Moisés, que Moisés intercede por el pueblo. Los israelitas cuando pecaron y fueron mordidos por las serpientes abrasadoras, no fueron a rezarle directamente a Dios, fueron a rezarle, le pidieron a Moisés que interceda, porque ellos habían pecado. Los santos están más cerca de Dios que nosotros, y entonces ellos, si nosotros podemos rezar los unos por los otros, ¿por qué los santos no pueden rezar por nosotros que están más cerca de Dios, ¿no? En fin, hay un montón de... Yo con respecto a esto recomiendo un libro que se llama el libro se llama ¿Dónde dice la Biblia qué? De Miguel Ángel Fuentes. Ese libro está muy bueno para despejar todas estas dudas. Pero volviendo al punto de tu pregunta, muchos de los que han dejado el catolicismo estaban dentro del modernismo. Una cosa es que el catolicismo lo deje yo, por ejemplo, que yo agarre y diga, bueno, me haga protestante, me haga pastor protestante. Yo no creo tener excusa, porque yo realmente, aunque hay gente más sabia que yo y yo no lo sé todo, pero realmente soy una persona que ha profundizado, que ha estudiado, que se ha metido en los temas. Yo siempre le digo a la gente que después de leer los padres apostólicos no se puede ser protestante. O sea, cuando lo Claro. leíste a San Ignacio de Antioquía, cuando leíste a San Dionisio Areopagita, a los discípulos de San Pablo y de San Juan, o sea, del siglo I, que ya ellos hablan de la fe católica, hablan de la Iglesia católica. Leyendo a los padres apostólicos no se puede caer en el protestantismo. En todo caso, decimos que el cristianismo no es verdadero, que no es la religión verdadera. No sé, pero leyendo a los padres apostólicos no se puede ser protestante. No conozco ningún protestante que haya leído los padres apostólicos y haya seguido siendo protestante. Por ahí lo que ha pasado es como el caso de Scott Hahn, que realmente leyendo a los padres apostólicos dijo, oh, me tengo que hacer católico, ¿cómo es posible? Es como que generó una gran crisis en él, ¿no? Pero una vez que uno se forma, ya uno no puede caer en el protestantismo, ni en las sectas, ni en ningún tipo de esas mentiras o de esas falsedades, ¿no? Entonces, estas personas que eran católicas, modernistas y se hicieron protestantes, en realidad el catolicismo que recibieron fue un catolicismo herético, digámoslo así, ¿no? Un catolicismo que no les predicó lo que verdaderamente dice la Iglesia Católica. Entonces también pueden tener ignorancia invencible, también Ok. pueden llegar a tenerla. Ahora bien, esos católicos como que por ahí, si viven en países católicos, si viven en países donde la fe católica está más arraigada y se predica más, puede que haya menos ignorancia invencible en esos lugares. Hay que ver, ¿no? La realidad es que cada hombre es un misterio, cada mujer es un misterio. Por eso yo le digo a la gente, cuando tú veas un protestante, no juzgues necesariamente que esa persona es una persona que tiene ignorancia vencible y que tiene mala voluntad. Porque por ahí tiene ignorancia invencible, pero por eso tenemos que predicar el Evangelio, para sacar a esas personas de la ignorancia. Y también tenemos que predicar el Evangelio porque muchas veces esas personas tienen ignorancia vencible, o sea, por ahí saben la verdad y no se animan a dar el paso. Y cuando uno se las predica, es como que es un llamado de Dios para ellos, para decir, bueno, acá tengo que realmente abrazar la verdad, hacerme católico, porque por lo tanto, si no me hago católico, me voy a condenar, me voy a ir al infierno. Pero este es el principio.
Quien sabe que la Iglesia Católica es la verdadera, o tiene al menos la duda, y realmente tiene una duda muy fuerte, y es como que duda de la verdad de su propia religión. Si esa persona no busca la verdad, o si esa persona no se hace católica sabiendo que la Iglesia Católica es la verdadera, en ese caso no se puede salvar, porque sabe y realmente no se convierte. El problema es quien tiene ignorancia invencible. Y con esto concluyo diciendo que, ojo, que quien tiene ignorancia invencible, si no sigue la voz de su conciencia, se termina condenando. Y después, en realidad, la ignorancia invencible es como caminar en las tinieblas. Nosotros los católicos no es que somos mejores que las demás personas, a veces somos más pecadores, pero en Sí. nuestro caso Dios nos va a pedir más porque hemos recibido más. Nosotros no podemos acusar ignorancia. Nosotros caminamos con el camino iluminado, ¿no? O sea, el camino está bien iluminado, sabemos a dónde tenemos que ir. En cambio, los que tienen ignorancia invencible caminan en las tinieblas, no saben cuál es el camino. Por eso es una dificultad para salvarse también. ¿Por qué razón? Porque en realidad están caminando sin la luz del Evangelio, sin la luz de... Y es como que les va a resultar más difícil salvarse. Pero si realmente la ignorancia invencible dura para toda su vida y ellos toda su vida fueron fieles a la verdad, son fieles a Jesucristo y son fieles a la Iglesia. Pero no los salva ni sus religiones, no los salva ninguna falsedad que haya en sus cultos. Los salva Cristo y la Iglesia Católica porque si ellos realmente viesen la verdad, no dudarían un segundo en abrazarla. Ese es el punto principal. Padre, por aquí alguien escribió algo que me parece interesante, pues aclararlo y tocarlo, ¿no? Y me parece muy triste que haya ocurrido en un retiro. Por aquí alguien está escribiendo, hoy precisamente fui a un retiro y el sacerdote dijo que no había purgatorio, ¿no? Y esto ya es bastante grave, ¿no? Entonces, ¿por qué estas cosas están sucediendo, padre, dentro de la iglesia? Porque sí, yo una vez también entrevisté a un señor donde el padre, el sacerdote comenzó a quitar las imágenes de la parroquia y ya no confesaba tampoco porque ya no creía en la confesión. Y entonces confunden mucho a la gente, ¿no? ¿Qué le diría, padre, pues a esta persona que dice, estoy confundida porque ahora el sacerdote dice que no hay purgatorio? Tienen que, a esta gente lo que les digo es, tienen que leer el libro de Charles Moore, del padre Charles Moore, Asesinato en el grado 33. Ese libro es muy, después voy a darle un consejo más concreto, pero ese libro es muy bueno porque muestra todo este problema del modernismo. Voy a hacer simplemente el breve resumen que hice la vez Sí, pasada. En la Payendi, el modernismo, ¿qué es el modernismo? Es una herejía desde adentro de la Iglesia Católica. Es decir, el modernista se presenta como católico, el modernista se presenta como obispo, como cardenal, como sacerdote, ¿no? Está dentro. Y el Papa, en la Payendi, el Papa San Pío X, que dice que es una herejía que carcome desde adentro a la Iglesia como si fuese un cáncer. Ese es el punto, ¿no? Es como tener algo dentro del cuerpo de uno. Ahora, durante mucho tiempo se pensó que el modernismo había sido solucionado y acabado, pero con Gramsci, con Antonio Gramsci, en 1942, el secretario del Partido Comunista que estuvo preso con Mussolini dijo, vamos a destruir la iglesia con el modernismo. Entonces, para hacer long story short, o sea, la historia larga un poco más corta, en el Concilio Vaticano II, la KGB, los masones, los lobbies gays, infiltraron la iglesia. ¿Cómo la infiltraron? Bueno, hay mucha explicación al respecto, por eso les pido que lean ese libro, pero ciertamente mandaron gente a los seminarios que se decía piadosa, bueno, en fin, de todo un poco, y llegaron a tener al cardenal al cardenal Sebastiano Baggio, que fue el prefecto de la Congregación para los Obispos hasta 1988, que nombró obispos masones, obispos homosexuales, obispos wow. comunistas en todo el mundo, y al arzobispo Buñeñe, que fue el encargado de la liturgia en el Concilio Vaticano II, que realmente lo que hizo Buñeñe fue
introducir elementos protestantes en la liturgia católica y al mismo tiempo protestantizar el catolicismo. No estamos diciendo que el Concilio Vaticano II fue malo, ojo, la línea de ruptura fue mala, pero la línea de continuidad es buena, aunque lo que hay que decir es que Buñini hizo mucho daño con esto, ¿no? Entonces, dicho todo lo que dije, ¿no? Cuando uno encuentra un sacerdote así, ese sacerdote quizá no lo sabe, porque hoy en día ya no es necesario mandar agentes de la KGB, ya no es necesario mandar lobbies gays, no. Ya los lobbies gays, la KGB, el comunismo, ya hicieron su trabajo. Hoy en día tienen rectores de seminarios, tienen sacerdotes que trabajan en seminarios, tienen obispos, que ya están formados con ese corte modernista. Entonces lo que va a suceder es que un sacerdote como estos que acaba de mencionar esta mujer, un sacerdote que dice que el purgatorio no existe, es un sacerdote que fue formado con corte modernista gracias a estos infiltrados, ¿no? Hay que saber reconocerlos por ese lado, ¿no? El purgatorio, lo que hay que decir es que está fundamentado en Macabeos, en el libro de los Macabeos, cuando los israelitas tuvieron la guerra con sus enemigos, muchos de ellos murieron y a muchos de ellos se les encontraron ídolos en los bolsillos. ¿Y qué hizo Judas Macabeo? Fue a ofrecer sacrificios en expiación por los pecados de los muertos, para que les sea perdonado su pecado. Si estuviesen en el infierno, ¿qué sentido tiene hacer sacrificios para expiación de sus pecados, ¿no? Y después, claro, por otra parte, en la tradición de la iglesia, porque eso es lo que le falta a los protestantes. Yo dije recién los padres apostólicos, ¿no? Bueno, en la tradición de la iglesia se habla mucho del purgatorio y también lo que sucedió durante el tiempo de Constantino, cuando Constantino aprobó no aprobó la Iglesia Católica concretamente como muchos dicen, ¿no? Sino que simplemente con el edicto de Milán, Constantino lo que hizo fue permitirle al cristianismo ser libre. Constantino nunca fundó la Iglesia Católica por un simple hecho, que él fue arriano al final de su vida. Nunca fue católico, se bautizó al final de su vida y se bautizó con un bautismo no trinitario, con un bautismo no válido, porque lo bautizó un obispo arriano. O sea que jamás fue católico Constantino. Eso de que Constantino fundó la Iglesia Católica está totalmente refutado de todo punto de vista. Pero a lo que voy es esto. Constantino lo que hizo fue decirle a las familias paganas, miren, acá se va a construir, en la tumba del apóstol San Pedro se va a construir una iglesia. Saquen a sus muertos y entiérrenlos en otra parte. Eso fue lo que hizo Constantino con las familias paganas. Bueno, resulta que muchos cristianos se apresuraron a desenterrar a sus muertos y a enterrarlos en esa zona donde se iba a construir la Basílica de San Pedro. Porque ¿qué decían ellos? Decían, si nuestros familiares están en el purgatorio, San Pedro va a interceder más por sus compañeros de tumba. O sea que significa que durante los primeros 4 siglos del cristianismo se creía en la existencia del purgatorio, ¿no? Lo que pasa que, bueno, con esta cuestión de que los protestantes no creen en la tradición de la iglesia, pero ahí yo les pregunto, entonces demuéstrenme que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Y por otra parte, en el libro de los Macabeos, que es un libro que ellos también rechazan, o sea que Lutero lo sacó arbitrariamente porque justamente hablaba del purgatorio, bueno, ahí está claramente que se hacía sacrificios en expiación por los pecados de los muertos. Si están muertos y están condenados porque cayeron en idolatría, ¿por qué hacemos ese sacrificio en expiación de qué? O sea, ¿qué tienen que expiar? Bueno, lo hizo porque se creía en el purgatorio. Y después cuando Cristo dice, aquel que pecara contra el Espíritu Santo, no se le será perdonado ese pecado ni en este mundo ni en el futuro. ¿Qué significa ahí? No necesariamente que esa persona no va a salvarse, sino que va a tener que expiar su pecado de alguna manera. Y también Cristo dice, ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas con él mientras vas de camino para ver al juez. No sea que tu adversario te entregue al juez y este al verdugo y este a la cárcel, no saldrás de allí hasta pagar el último centavo.
O sea, ahí también se habla del purgatorio. Entonces, para concluir, ¿no? La tradición y también partes de la escritura hablan del purgatorio. Y después lo que hay que decir es esto: si este sacerdote niega la existencia del purgatorio, que no sea más católico, que se haga protestante. No quiero que se haga protestante, me gustaría que se convierta al verdadero catolicismo, pero es preferible que se haga protestante antes de que confunda a la gente desde dentro de la iglesia. Ese es el punto, ¿no? Porque este sacerdote realmente está confundiendo gente y lo que hay que decirle es: a mí no me interesa tu opinión, yo mi opinión la puedo dar en estas entrevistas, bueno, lo que uno quiera. Sin embargo, desde el púlpito yo tengo que predicar la doctrina católica. Entonces, si este padre va a predicar lo que a él le parece, su opinión, en todo caso que se haga protestante y que le deje su puesto a otro. O mejor aún, que se convierta y predique la verdad, ¿no? Pero que deje el modernismo, porque el modernismo hace mucho más daño que el protestantismo. O sea, el protestantismo está afuera, el modernismo está adentro, y ese es el problema principal, ¿no? Así es, padre. De verdad que, wow, muchísimas gracias por esta gran catequesis sobre este tema que es tan importante. Y hay mucha gente lo está agradeciendo en los comentarios porque, como dije, pues hay veces que no se habla de todo esto. Vemos mucho modernismo a través de las redes sociales, pues los sacerdotes que generalmente pues son más virales, que llegan a mucha gente, pues son totalmente pues modernistas, no hablan de pecado, no hablan de infierno. Y pues realmente pues los que sí pues predican el evangelio pues tristemente pues son perseguidos y son atacados, así que pues hay que orar mucho por los sacerdotes y pues por los que quizás están en el modernismo, pues como dice usted, verdaderamente pues se conviertan. Padre, nuevamente, yo sé que pues ya las personas conocen pues dónde sus redes sociales, pero igual siempre me gusta recalcarlo pues para que las personas pues sigan su contenido y pues compartan también sus enseñanzas. ¿Dónde las personas lo pueden buscar? Bueno, en Facebook tengo la página que es Father Tomás Agustín Veroch. Esa página es la mía. Después en YouTube tengo la fotografía que tienen que buscar, es aquella que aparece un sacerdote más joven de lo que soy yo ahora, sin la Tienen que barba y con actualizarla, una padre. casulla roja. La tengo que actualizar, sí. Aparezco con una casulla roja y aparezco también celebrando la misa, pero sin barba. Pero es el de la casulla roja, que es FR Tomás Veroch, de Father, no de padre, FR Tomás Veroch. Y bueno, y en Twitter es Padre Tomás Agustín Veroch. Ahí me pueden, en X, Twitter, me pueden encontrar con ese nombre también, ¿no? Excelente, excelente. Padre, ya para finalizar, si podría hacer una oración para todos nosotros para despedir ya la transmisión. ¿Cómo no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes. Te pedimos que nos ayudes siempre a buscarte a ti, a buscar la verdad y a abrazarla y defenderla con toda nuestra alma. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, muchísimas gracias. Ya saben, sigan al Padre Tomás para que pues también sigamos aprendiendo y compartiendo la buena nueva a través pues de todas sus publicaciones. Recuerden también, queridos hermanos, compartir el video, darle like, comentar, suscribirse al canal. Y pues nos vemos ya mañana. Recuerden también estar en el grupo de WhatsApp y de Telegram para que no se pierdan ninguna de las informaciones que pasamos, de los videos, de los horarios. Al finalizar este en vivo lo pueden conseguir en la parte de información de YouTube. Ahí están los enlaces. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. No se olviden también de orar por mi país, Venezuela. Oramos al Señor por la libertad de Venezuela. Muchísimas gracias, Padre. Dios los bendiga. Hasta luego. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Bye, bye. Chao, chao. Chao, chao.